¿Cómo se desarrolla y qué labor hace un auxiliar invisible? Hace pocos días leí en un foro de miembros, de amigos y simpatizantes y estudiantes de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel que alguien de ellos preguntaba algo así como ¿qué debemos hacer para hacernos auxiliares invisibles? Yo, como no suelo leer todos los mensajes por falta de tiempo, solo leí 2 o 3 que venían a decir pues que bueno, es que son necesarios varios requisitos mencionados por Max Heindel, más entre otras cosas pues lo que dice el lema Rosacruz de que hay que desarrollar una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano, más, como es lógico y es muy repetido en la filosofía Rosacruz, el amor desinteresado a la humanidad. Es más, es evidente, más que nada, que los que estamos, sobre todo me estoy refiriendo a estudiantes de la fraternidad de la filosofía Rosacruz y otra mucha gente que nos consideramos aspirantes espirituales, pues es evidente que estamos esforzándonos por desarrollar el espíritu en esta vida. La mayoría de nosotros cumplimos esos requisitos mencionados, los que ha dicho que leí en ese mensaje, que por lo visto lo dejó escrito en algún sitio Max Heindel. Otros, sin embargo, bueno, pues les cuesta más o nos cuesta más superar otros requisitos u otras pruebas. Sin embargo, se puede afirmar perfectamente que cualquier estudiante de la Fraternidad Rosacruz puede hacerse auxiliar invisible en esta propia vida, esta misma vida, siempre que tenga un poco de buena voluntad, de paciencia y persistencia. Lo que leí como respuesta a esa pregunta es totalmente cierto. Las poquitas opiniones que pude leer, pero desde mi humildad pues me gustaría ampliar un poco más este tema explicando lo que es un auxiliar invisible y cómo se alcanza ese estado. Más que nada y sobre todo para que lo entienda quien lea esto, que lo pondré en mi blog, o quien lo escuche, puesto que tengo intención de hacer un audio o un vídeo. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es y qué puede hacer un auxiliar invisible? Pues lo primero que quiero decir es que para hacer el papel de auxiliar invisible mientras el cuerpo físico duerme no es necesario pertenecer a ninguna escuela iniciática u orden oculta, ya que cualquier persona buena, partidaria de ayudar y amar al prójimo, que sus ideales sean elevados o que incluso se duerma por las noches con la idea de poder ayudar a alguien, de ser útil allá donde se encuentre, aunque ella no lo sepa ni lo recuerde al día siguiente. Así es que un auxiliar invisible es aquella persona que ha adquirido un alto grado de desarrollo espiritual y que tiene unos ideales elevados, entre los que se encuentra el de servir o ayudar de alguna manera a la humanidad. Lo que, consciente o no de ello, lo puede hacer mientras su cuerpo físico duerme por las noches. La ventaja de hacerse auxiliar invisible siendo miembro de una escuela iniciática, como por ejemplo la Rosacruz de Max Heindel, es que voy a decir 5 aspectos, 5 puntos. El primero, que se adquiere un conocimiento oculto respecto a lo que realmente somos y respecto a los diferentes mundos donde evolucionamos. Y eso ayuda mucho. Segundo, que ese conocimiento nos ayuda a conocernos y por tanto a esforzarnos por purificar nuestros vehículos, nuestros cuerpos.
Tercero, nos hace más responsables y cumplidores de nuestros deberes y responsabilidades, que es una preparación también que se relaciona con el llegar a ser un auxiliar invisible. Cuarto, nos enseña a valorar la vida de todos los seres y a comprender que todos estamos evolucionando y que los más adelantados deben ayudar a los más atrasados. Y quinto y último, facilita ejercicios y enseñanzas para evolucionar más rápidamente en esta vida, para espiritualizar el carácter y, por consiguiente, para facilitar la separación de los éteres del cuerpo etérico, que también es imprescindible para poder salir del cuerpo, hacer la labor que queramos hacer como auxiliares en el mundo del deseo, mientras el cuerpo físico queda latente, vivo, como es lógico, en estado latente de inercia, mantenido por los otros dos éteres que son los inferiores. Todos nosotros, en una vida o en otra, seremos auxiliares invisibles, pero antes debemos ser auxiliares visibles, aquí en nuestra vida cotidiana, puesto que en cada vida nos vamos perfeccionando, y además porque somos dioses en formación, o sea que la propia evolución en una vida o en otra nos llegará a un punto de perfección que seremos auxiliares visibles, como es lógico, y además invisibles. Pero lo lógico es que quien en esta vida se ponga en contacto con una escuela como la de Max Heindel aproveche la ocasión y acelere todo el proceso para que en la próxima vida tenga al alcance de su mano la obtención de una o varias iniciaciones y por consiguiente la posibilidad de hacer un gran bien a la humanidad como auxiliar, tanto en estado de vigilia como conscientemente en los mundos superiores e invisibles. El propio destino kármico de cada uno de nosotros nos trae muchas oportunidades de hacernos verdaderos servidores altruistas del prójimo y, aunque gran parte de ellas las desperdiciamos porque pensamos más en nosotros que en los demás, en algún momento nos despertaremos de esa vida superficial y egoísta y comenzaremos el sendero de auxiliar visible, que, al cabo de unos años, traerá un cambio respecto a lo que hacemos mientras nuestro cuerpo físico duerme. El lema de la Fraternidad Rosacruz, que dice que hay que desarrollar una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano, ya nos indica mucho si solo queremos meditar un poco sobre su significado. De hecho, las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz van dirigidas en gran parte a desarrollar y a conseguir todo eso. La mente pura se desarrolla cuando, una vez obtenido el conocimiento de cómo funcionan los diferentes vehículos del ser humano, comenzamos a, primero, meditar sobre su uso, sobre el cuerpo de deseos y las emociones. Segundo, comenzamos a concentrarla por medio de diferentes técnicas para su mejor aprovechamiento en todos los sentidos. Tercero, la observamos y la controlamos para que esté siempre al servicio de la buena voluntad del yo superior. Y cuarto, la utilizamos para pensar positivamente, viendo el bien siempre en cualquier cosa de las que llamamos mal, y la usamos en su estado creativo para pensar bien y así evitar los malos pensamientos que acostumbra a crear durante gran parte del día. Se dice que los niños pequeñitos son puros porque no tienen maldad intencionada. Pues bien, algo así debe ser nuestra mente, con la diferencia de que la debemos utilizar de una manera consciente y voluntaria para hacer el bien en todo momento y allá donde podamos. El segundo punto del lema de la Fraternidad Rosacruz, que dice el corazón noble, desarrollar un corazón noble,
pues bueno, se desarrolla haciendo todo lo que he dicho sobre la mente, pero además con la intención de dominar nuestros bajos deseos, nuestros malos sentimientos o expresiones contra otros, y con la intención de transformar los malos hábitos en buenos. Pero la verdad es que ese proceso es algo lento y llega a hacerse incluso monótono, hasta el punto de que el aspirante o auxiliar invisible lo abandona todo. Por tanto, yo creo que es necesario tener unos ideales claros, una intención clara y fuerte y una buena voluntad persistente para hacer algo a diario, algo que nos satisfaga. Ese algo puede ser muy variado. Por ejemplo, primero, hacerse una rutina en la que comenzaremos con una programación o visualización de lo que tenemos que hacer durante el día, con quién o en qué circunstancias nos vamos a ver. Si lo visualizamos todas las mañanas viéndonos a nosotros mismos actuando con esas personas o en esas circunstancias, actuando con amor, simpatía, paciencia, tolerancia, etcétera, se irá cumpliendo todo poco a poco, porque según vaya pasando el día nos iremos acordando e iremos actuando como lo hemos programado. Eso es progreso. Segundo, autoobservarnos para ver qué piensa la mente cuando no la controlamos, qué sentimientos, deseos o emociones expresamos en determinadas circunstancias, o cómo actuamos y hablamos cuando algo no nos gusta de los demás, que suele ocurrir muy a menudo y a diario, diría yo. Y tercero, hacer un examen de conciencia cada noche para ver si hemos cumplido correctamente los dos puntos anteriores. Naturalmente que esto se puede ampliar con otros hechos para hacer ese corazón noble y también, yo diría que corazón amoroso y compasivo. Pongamos algún ejemplo de los que ya he puesto otras veces en mis artículos, conferencias y libros. Primer ejemplo, cuando estamos con otras personas que no conocemos, sea en un lugar público, en un medio de transporte, donde sea, ¿no? Entonces deberíamos fijarnos en ellas, o en alguna de ellas, que nos atraiga más la atención, pero pensando en que son hermanos nuestros, mandándoles pensamientos de amor y expresando buenos sentimientos hacia ella, en lugar de lo que comúnmente hacemos, de fijarnos en cómo son, cómo visten, o en cualquier cosa negativa de las que nos solemos fijar, pensar, criticar, juzgar, etc. Segundo ejemplo, por ejemplo, pues también se hace un corazón bondadoso cuando uno utiliza su tiempo libre en meditar y orar a diario en un rinconcito de su casa y haciéndolo siempre a favor de los demás, o al menos sobre cosas elevadas y espirituales que nos puedan servir como motivo para actuar luego ante los demás en nuestra vida cotidiana. Y el tercer ejemplo, pues se me ocurre que, bueno, si el aspirante tiene más tiempo y posibilidad de hacerlo, también se puede hacer voluntario de alguna ONG o asociación donde pueda tratar con las personas directamente y entregarse a ellas de corazón, dándolas cariño, consuelo, compañía, etc. Sobre el tercer punto de este lema Rosacruz, que dice de desarrollar un cuerpo sano o de tener un cuerpo sano, pues no hay que decir mucho, sinceramente. El ejercicio físico es salud física y mental. La alimentación sana y equilibrada o vegetariana, con su correspondiente aporte de proteínas, pensando en la salud, también es muy importante. Y por supuesto el hecho de no fumar, ni consumir alcohol, ni droga, pues más todavía, claro. Por tanto, con eso y una buena higiene, pienso que el respeto al cuerpo físico sería suficiente. Sobre los requisitos que parece ser que mencionó Max Heindel, ya se ha dicho casi todo. Pero aún así veamos. Por ejemplo, uno de los requisitos que
leí en el mensaje, hablaba de conocimiento, tener conocimiento, entiendo yo. Es decir, estudiar y llevar a la práctica todo lo que se pueda de las enseñanzas rosacruces, incluyendo los ejercicios que se dan de concentración, meditación, oración, adoración, discernimiento, etc. El segundo requisito, dice cumplimiento de los deberes o responsabilidades terrenales, etc., ¿no? Bueno, esto es evidente porque quien no cumple con ellos no está preparado para cumplir con los deberes espirituales del auxiliar. O dicho de otra manera, si no se cumplieran con los deberes terrenales, por cumplir los ejercicios espirituales, aunque la intención sea buena, tampoco se estaría haciendo bien las cosas. Los deberes terrenales, familiares, laborales, sociales, etcétera, son más importantes que nuestro egoísta deseo de espiritualizarnos, aunque a algunos les cueste creerlo. Primero es el cumplimiento de nuestros deberes como padres, hermanos, hijos, como trabajadores, etc. Y luego el tiempo libre, y aún así siempre se encuentra tiempo libre, se puede tener el pensamiento en Dios y en cosas espirituales o dedicar 5 minutos a hacer unas meditaciones, unas oraciones o cualquier otra cosa. El tercero hablaba algo así como de dominio propio, que sería algo así como el control emocional o algo parecido, ¿no? Que significa que los ejercicios y las enseñanzas, o sea, lo que se ha explicado aquí hasta ahora, pues deben servir para autocontrolarnos, para purificar el carácter y para estar siempre tan en paz y en armonía que no metamos la pata ante cualquier persona o circunstancia. Y por último se hablaba en el mensaje de algo así como el amor desinteresado. El amor, yo digo también el servicio amoroso y desinteresado, que también lo menciona mucho la filosofía Rosacruz. Esto, pues para comprender esto, aconsejo, quien conoce mis audios, mis vídeos, pues aconsejo oír el que he titulado El servicio devocional de la Fraternidad Rosacruz. Ahí es donde hablo bastante sobre el amor y el servicio desinteresado. Y bueno, para comprender que podemos hacer todo con amor y desde el corazón. Una de las frases que se mencionan en el servicio devocional dice: el amor es inagotable. Y así es, podemos hacer todo con amor. Una vez dicho esto, veamos algunos aspectos de lo que es y lo que hace un auxiliar invisible. Está claro que para ser auxiliar invisible primero debemos hacer, como hemos visto, hacer muchos méritos, ayudando a la humanidad, sirviendo a todo ser viviente, llevando una vida de pureza y oración y haciendo algunos ejercicios que nos ayuden a progresar más rápidamente en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, y si se es miembro de una escuela como la Fraternidad Rosacruz, mejor todavía, pues podrá ser instruido primero y utilizado después en la obra con otros auxiliares y de acuerdo con los hermanos mayores. Por tanto, el auxiliar invisible debe haber alcanzado cierto grado de purificación y espiritualización de los diferentes cuerpos y del carácter, lo que debe de ir unido al propio autocontrol y a una persistente y buena voluntad. Esto lo digo también porque hay casos en el que en el momento de volver a entrar en el cuerpo físico, después de haber estado como auxiliar, ¿no?, pues hay casos, decía, que se puede sentir cierto rechazo a esa incorporación al cuerpo físico por el hecho de saber que es en él donde a lo largo del día
podemos caer más fácilmente en lo que no deseamos caer, o porque sabemos incluso que con él hemos cometido muchos errores. Si todo esto se lleva a cabo correctamente y como hábito, facilitaremos una cosa muy importante e imprescindible para ser auxiliar invisible, y es que debilitaremos o aflojaremos la conexión necesaria que hay entre el cuerpo físico y el cuerpo vital o etérico. Y así, bueno, pues para de esa forma poder salir fácilmente del cuerpo físico. De esta forma, además, es más fácil recibir las instrucciones del maestro y desarrollar ciertos poderes, a la vez que también nos traemos el recuerdo de lo que hemos experimentado por las noches. Los auxiliares invisibles de la Fraternidad Rosacruz se dedican principalmente a curar a quienes lo solicitan, a quienes se escriben allí a la sede central en Oceanside y solicitan la ayuda de curación porque tienen determinada enfermedad. Pero hay otros muchos auxiliares invisibles que se dedican también a otras muchas cosas, como, por ejemplo, y con esto no quiero decir que tengan que ser de la fraternidad, pueden ser también por otros medios. Se dedican también a otras muchas cosas, decía, como por ejemplo salvar vidas de niños en peligro. Más de una vez se ha visto o se ha leído en la prensa que un niño ha sido salvado milagrosamente y el niño ha contado que ha visto alguna especie de ser de luz o algo similar. Bueno, pues también se dedican, por ejemplo, a explicar a los recién fallecidos el porqué de sus confusiones, porque algunos, hasta que se aclaran, hasta que comprenden su situación, están muy confusos. También hacen cosas como, ayudan a otros que han muerto, en catástrofes, en choques de automóviles, trenes, en aviones y sus cuerpos quedan destrozados, amputados, etcétera. Y les ayudan también explicándoles su situación y cómo incluso pueden recomponer en la materia de deseos, en el mundo de deseos, que es donde está el auxiliar invisible principalmente, cómo ahí en su cuerpo de deseos pueden hacerle exactamente igual que era el cuerpo físico y por supuesto ya sin ninguna clase de amputaciones ni de nada. Y algunas de estas cosas las hacen así también porque lo pueden hacer así porque el propio magnetismo del átomo simiente, los que están familiarizados con la filosofía oculta y sobre todo la Rosacruz saben perfectamente a lo que me refiero cuando hablo del átomo simiente. Pues bien, lo pueden hacer esto porque el propio magnetismo del átomo simiente, que no está, digamos, cortado, no está roto, como en el caso de la muerte, entonces atrae ese átomo, el magnetismo del átomo atrae fácilmente las partículas de materia que haya a su alrededor con tal de materializar sus manos, por lo general, o lo que haga falta, para curar o para hacer la obra como auxiliar que estén haciendo. De hecho, algunos pacientes de la Fraternidad Rosacruz que han solicitado la ayuda de los auxiliares obtienen muy buenos resultados y más aún si tienen un carácter positivo y colaboran con los consejos que se les da a la vez que el auxiliar invisible trabaja sobre él cuando, una cosa que es importante y que muchos no se lo explican, cuando las posiciones planetarias son más propicias. Muchas cosas de una escuela iniciática como la Fraternidad Rosacruz, muchas de las cosas que se hacen, que ocurren, tienen relación con la astrología. Y esta es una de ellas, la curación, como es otra de ellas el momento en que una persona se hace probacionista, en fin, hay un estudio
de las posiciones planetarias para ese determinado momento. La curación que hacen los auxiliares de la Fraternidad Rosacruz trata, por ejemplo, de elevar la vibración del cuerpo vital del paciente a un grado superior para expulsar la causa de la enfermedad. Digo, por ejemplo, porque hay otros casos que en vez de trabajar sobre un órgano enfermo, trabajan sobre huesos y ya no es lo mismo. Bien, sin embargo, para que esto se pueda hacer, el auxiliar necesita una llave, un ábrete sésamo, por decirlo así, ¿no? Que no es otra cosa que el efluvio magnético o la vibración del cuerpo etérico, del cuerpo vital del paciente. Y esto se obtiene gracias a que el paciente envía cada semana, envía a la sede central, escrito con tinta líquida, escribe unas palabras. Y bueno, pues de ahí es de donde se obtiene ese fluvio, esa llave para poder manipular su cuerpo etérico, a la misma vez que también se puede ver cómo va la enfermedad. Son muchas las labores que puedan hacer los auxiliares invisibles en el mundo de deseos, pero en general, además de curar, como hemos dicho, los auxiliares incluso ponen paz y armonía. Por poner un ejemplo, entre personas que mueren siendo enemigos y allí siguen siéndolo. La muerte no cambia a las personas, seguimos sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, siendo los mismos. Pues incluso ahí un auxiliar invisible puede hacer una gran labor. De ahí que nosotros nos debamos entrenar en el arte de la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la persistencia y sobre todo en hablar y expresarnos con amor y compasión. Por eso yo digo que primero hay que hacerse auxiliar visible aquí en la tierra. Hay que tratar con las personas que nos necesitan, con las personas a las que podamos dar consuelo, a las que podamos ayudar de alguna manera y experimentar con ellas. ¿Cómo? Dándolas cariño, dándolas amor, mirándolas a la cara y expresando lo mejor de nosotros mismos, lo que tenemos ahí dentro guardado. El aspirante espiritual que desea hacerse auxiliar invisible debe hacerse primero auxiliar visible en la tierra e interesarse en practicar o en aprender todo lo que pueda y que le pueda servir para luego cumplir su labor en el más allá. Por poner un ejemplo más, aprender un idioma. Esto parecerá absurdo, sobre todo los que piensan que allí no se habla o, quiero decir, hablar no se habla con la laringe, puesto que no tenemos cuerpo físico, pero sí se habla. Algunos piensan que no hay comunicación o que es una comunicación un poco extraña. De cualquier forma, piensen lo que piensen, allí nos entendemos en nuestro idioma. Que muchas personas piensan que la muerte nos transforma, no es así. Y lo mismo que la muerte no puede hacer de un pecador un santo, pues tampoco nos puede enseñar idiomas o cualquier otra arte así, sin más ni más. Sí, aunque normalmente cuando nos morimos estamos con la gente que hemos conocido y tratado durante la vida, al estar allí como auxiliares invisibles nos podemos encontrar con casos de necesidad de ayuda a personas de otro país a los cuales no entendemos. Naturalmente que me estoy refiriendo a auxiliares invisibles veteranos que se saben mover en ese mundo porque saben cómo funciona. Ese mundo no es como este, como es lógico. Aquí hay una ley de la gravedad y allí no la hay. Aquí existe el calor y el frío y allí no. Aquí hay día y noche y allí tampoco. Entonces hay unas leyes, por decirlo así, de la naturaleza de ese mundo.
que también el que comienza a actuar como auxiliar invisible, tiene que aprender, y los hermanos mayores y algunos instructores que hay allí se lo enseñan y se lo explican, incluso a no tener miedo ante determinadas entidades. Bueno, pues estos veteranos, que bien pueden ser discípulos o al menos probacionistas, adquieren su conciencia en esos mundos, por lo general coincidiendo con la primera iniciación, la que a su vez se suele dar o conceder la noche de la luna nueva de cada mes. Uno de los trabajos más importantes que algunos auxiliares invisibles hacen es ayudar a esos espíritus que quedan en un estado de confusión cuando queman su cuerpo físico antes de haber recopilado y grabado la película de su vida pasada. También ayudan por las noches a aquellos que se encuentran en el purgatorio después de la muerte, así como a otros que pierden su vida en accidentes, catástrofes o simplemente son asesinados, entre otras cosas. También quiero dejar claro, sobre todo para los que comienzan a interesarse por estas enseñanzas, que cuando el auxiliar invisible va al purgatorio donde tantos hermanos y hermanas sufren, sus leyes, estamos hablando más que nada del purgatorio, por ejemplo, pues no repercute en él, o sea, siendo auxiliar como es, no repercute en él no sufre, aunque haya hecho cosas malas aquí, no es su momento, eso hasta que no muere no repercuten sobre él esas leyes, y eso suele ser por dos razones. Primera, porque sus cordones plateados no se han roto y por tanto no llevan la película de su vida. Y segundo, porque van con la intención de ayudar y consolar a los que allí sufren por sus muy variadas causas y errores que cometieron en su vida pasada. El auxiliar invisible se debe dedicar a ayudar y amar tanto a los vivos que nos necesitan aquí, porque están entre nosotros, así como a los que están en el purgatorio o simplemente fuera de su cuerpo, pero que también necesitan ayuda. Sin embargo, hay casos en que un auxiliar invisible puede responder a determinadas oraciones que la propia humanidad hace. Esto a algunos les parecerá extraño. Mucha gente en sus oraciones, peticiones, aun egoístas, bueno, pues hay veces que el auxiliar, según instrucciones o instrucción o hermanos mayores, hay veces que se dedican a atender algunas oraciones. Los auxiliares invisibles explican a los fallecidos, mutilados, como he dicho antes, con dolencias, etcétera, que todo eso es cosa de la mente. Eso lo pueden recomponer o eliminar fácilmente con el pensamiento, simplemente con pensar o imaginarse cómo eran aquí en la vida física, el cuerpo de deseos toma esa misma forma. Y le explican que bueno, que al no tener cuerpo físico, eso ya no es real, lo que ellos creen que sufren. El auxiliar que es consciente y generalmente ya iniciado, o hermano lego, porque tiene varias iniciaciones, además de otras enseñanzas respecto a los mundos y su funcionamiento, los hermanos mayores le facilitan el poder de la palabra creadora, que le permite separar la parte del cuerpo enferma y crear la materia necesaria y células que devolverán la salud al paciente. Otro hecho importante a tener en cuenta, sobre todo para aumentar el poder del alma y separar los éteres superiores de los inferiores, es abandonar progresivamente la alimentación carnívora, el tabaco, el alcohol, etc. Y también, porque es muy importante, transformar la energía creadora sexual en poder espiritual por medio del cuerpo pituitario. Dicho en un lenguaje más común, la energía
creadora sexual que se desperdicia en el placer y en el goce del sexo, hay que empezar a elevarla hacia arriba. ¿Cómo principalmente? Bueno, pues la palabra clave sería olvidar. Olvidar. Lo mismo que sabemos que un hombre, el hecho de imaginar determinado acto sexual o el cuerpo de una mujer o no sé, determinadas cosas, sufre la erección del miembro masculino por simplemente una imaginación o una visualización. Bueno, pues de lo que se trata es de todo lo contrario, es olvidar, no imaginar, no visualizar, sino al contrario, cuando nos vengan, cambiar el pensamiento por algo espiritual para que esa imagen, esos recuerdos se vayan eliminando progresivamente, o sea, por inanición. El olvido en la mente va haciendo que no repercuta sobre el cuerpo de deseos y por lo tanto van desapareciendo también los deseos. Y si van desapareciendo los deseos, no hay estimulación física. La oración, la meditación y otros ejercicios también ayudan a que todo lo relacionado con el sexo vaya desapareciendo de la mente, del cuerpo de deseos, etc. Es cierto que muchos verdaderos probacionistas están siendo preparados o ya trabajan como auxiliares invisibles bajo la dirección de otros auxiliares y de médicos, sobre todo para la curación. Pero aún les queda mucho para ser conscientes de ello, para traer ese recuerdo y ser conscientes de cuando salen del cuerpo físico. Y mucho más aún, como a todos, como la mayoría, pues para adquirir el poder de la palabra que dará vida a la materia. Para eso nos queda mucho todavía. Algunos probacionistas que trabajan como auxiliares invisibles por las noches, sin saberlo, sin recordarlo, a veces han recordado algo, como por ejemplo pues haber estado con otro que vive en su misma población o que se conocen, que viven no muy lejos de él. Y bueno, y es que los probacionistas auxiliares invisibles por lo general se agrupan en número de 12, que están bajo la guía de un 13º que hace de instructor, de forma que todos vivan, como digo, en una misma zona donde generalmente pues se rigen siempre por el mismo uso horario. No es normal que un auxiliar invisible de España pues se reúna con otro de Oriente o de Norteamérica. Es importante saber para los estudiantes y probacionistas de la Fraternidad Rosacruz que todo lo que se haya hecho como auxiliar conscientemente en los mundos invisibles se graba en el átomo simiente y se verá en su estado post-mortem, cuando mueran, para extraer el beneficio correspondiente de esas experiencias. Sin embargo, esto no es exactamente así para el auxiliar inconsciente, porque no lo verá en su película. Sin embargo, y es lo más lógico, claro, también es verdad que eso tampoco va a evitar que reciba su recompensa. Los que intentamos tener presente y vivir las enseñanzas de Max Heindel y de los hermanos mayores sabemos que el desarrollo del cuerpo-alma está directamente relacionado con el hecho de ser auxiliar invisible, porque de lo que se trata es de separar los deseres superiores del cuerpo vital para formar el cuerpo-alma y dejar los dos inferiores al cuidado y mantenimiento del cuerpo físico. Y para eso, precisamente, entre otras cosas, se dan una serie de ejercicios en la mencionada filosofía Rosacruz.
Podemos estar deseosos de ser auxiliar invisible y de ayudar en el mundo de deseos mientras nuestro cuerpo físico duerme, pero mientras no hagamos lo mismo aquí durante el día, amando y sirviendo allá donde podamos, no conseguiremos nada. Eso lo debemos tener claro los que estamos en este mundillo y en estos ideales. De cualquier forma, mi consejo u opinión es que nadie se obsesione con ser auxiliar invisible. Esto es muy común en los que comienzan, como he conocido yo, personas que comienzan en la Fraternidad Rosa Cruz y se hacen probacionistas cuanto antes y bueno, y con mucho empeño, con muchas ganas, y ya pues piensan que incluso son auxiliares invisibles por la noche, etcétera, ¿no? No es conveniente obsesionarse con ser un auxiliar invisible, que es como decir que tampoco es necesario obsesionarse con el hecho de obtener la primera iniciación y luego ya pues hacerse hermano lego, etcétera. Para mí, sinceramente, de lo único que debe preocuparse o debemos de preocuparnos y programarnos es de estar atentos, de servir y amar al prójimo de la manera que podamos, de la manera que se pueda, bien con buenos sentimientos, buenos deseos, buenos pensamientos, hechos, palabras de amor y de consuelo, etcétera. Yo me atrevo a asegurar, al menos para mí, que no hay mayor satisfacción que eso, a la vez que servir, quiero decir, servir con amor a la gente que te necesita, ¿no? Porque eso a la misma vez te hace olvidar esto de los contactos con el maestro, la iniciación y todas esas cosas. Cuando estás centrado en eso, en ese servicio amoroso, con personas directamente, te da igual. La iniciación, el auxiliar invisible, el contacto con un maestro, da igual. Cuando uno tiene unas personas a quien servir amorosa y desinteresadamente, puede llegar a ser la persona más feliz del mundo. Y aunque no lo deseemos, nuestra aura, eso sí que es cierto, atraerá la atención del maestro o del hermano mayor que se nos presentará cuando él lo crea conveniente. O mejor dicho, cuando estemos preparados para ello. Cuando conseguimos esto es cuando somos verdaderos auxiliares invisibles en el más allá, aunque no lo sepamos o no seamos conscientes. Todos conocemos a alguien enfermo o necesitado de algo, a quien podamos ayudar de una forma u otra. Todos conocemos a alguien a quien animar, consolar o darle cariño. Y todos podemos hablar a las personas pobres, indigentes y enfermos expresando amor o haciéndoles una caricia o dándoles un beso, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no seamos capaces de hacer eso con naturalidad, no estamos preparados para ser auxiliares invisibles y ni, casi me atrevo a decir, tampoco visibles.